política del PRO para estas elecciones. Ven una derrota fenomenal electoral en octubre y en agosto, están trabajando sobre la persecución a nosotros, le hacen el libreto y bueno, la justicia lamentablemente como nosotros lo toman. Apoyar el pedido del fiscal, debemos conseguir el apoyo de otros diputados. Entre los cambios importantes que ha tenido la Argentina es que se acabó la impunidad. Ya nadie está por arriba de la ley. Todos protegían a Debido, pero eso se está terminando. No saben la paz interior que me da que haya justicia sobre semejante saqueo. Esta paritaria no es el resultado de los paros. Se logró dialogando y con los chicos en las aulas, y ese para nosotros es un avance enorme. Es una propuesta que en términos integrales hubiéramos preferido que sea superior. Valoramos que se haya perforado el techo salarial, concretamente, que quería imponer el gobierno. Demostramos que había plata. No viene un ajuste, y ese fantasma que se viene agitando permanentemente es una lamentable bandera de las pocas que quedan frente a aquellos que ya no pueden construir esperanza, sino que solamente quieren generar miedo. Estamos poniendo la mejor tecnología que hay en el mundo a disposición de la seguridad de los vecinos, de la ciudad, de la provincia, de todo el país. Lo vamos a usar también para monitorear todas las entradas y salidas de la ciudad a lo largo del riachuelo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Buenas noches, Belén. En general, cuando me dicen no va a haber ajuste, lo primero que pienso es, viene el ajuste. Buenas noches, Paulino. Buenas noches. En general, cuando escucho a Carrió, digo, pucha, en 2005 dijo que Debido era el cajero. 12 años pasaron. El intocable parece tocable. El fiscal Stornelli pidió su prisión preventiva. En un ratito es el tema de análisis en términos políticos más importante. Pero además habló la Corte. La Corte dijo por primera vez en tanto jurisprudencia que un juicio laboral es absolutamente válido y que el trabajador tiene derecho. Ahora, cuando lo pierde, las costas judiciales las tiene que afrontar. No es que es gratis en la Argentina litigar. Me parece un fallo central en medio de toda la discusión y seguramente acompañando el viraje de tiempos políticos en la Argentina, como habitualmente ocurre con los jueces o con Comodoro Pi, como suelen decir, que son los que mejor entienden de cierta lógica, porque por algo sobreviven, perduran y van más allá de los poderes de turno y de los gobiernos de turno. Bueno, pero más allá de todo eso, también tenemos a River en un ratito en la Copa Libertadores. Y es menos cuarto, Paulino. Un poquito Vanina va a anticipar, digamos, va a decir desde los, mira, está ganando, no está ganando, pierde frente al Guaraní. Ay, no te hagas ilusiones. Partido de ida igual. No, perdón, ustedes salieron campeones, pero están jugando los campeonatos locales, no están en el plano internacional. La verdad, tenés razón. Bueno, muchos temas para esta noche. Bienvenido, Nacho, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, Paulino? Jorgelina, bienvenida. Dólar en... 17.18, cerró para las cotizaciones de algunos bancos 17.30, después vamos a ver qué pasó, porque la verdad es que aunque el gobierno dice que no le importa que sea tapa de todos los diarios, hoy fue tapa de todos los diarios, y es un tema que se recalienta también por la incertidumbre y la volatilidad típica de un año electoral, ¿no? Sí, pero de todas maneras a algunos perjudica y a otros beneficia, y me parece que el gobierno no se siente tan incómodo, está claro. No se siente incómodo con este valor del dólar y realmente está convencido de que no se va a pasar a precios. Yo ahí pongo un poco de duda y si querés lo podemos analizar después porque sí, claro. No, pero con este valor se sienten un poco más cómodos porque siempre se habló de un atraso cambiario que perjudicaba a varios sectores. Hoy la CGT dijo que la inflación en junio estuvo en el 1,8, la semana que viene estará el dato oficial del INDEC, sí. Hablan de 1,3, 1,5, en cualquiera de los casos en julio. Luego del aumento de combustibles, políticamente un horror a mi gusto, del 5,9 en el gasoil, del 7% en la nafta, parece que el piso está más cerca del 2 que del 1,5. Con lo cual, en esa perspectiva, las tasas que bajen, evidentemente parece poco probable. Y ya hay economistas pidiéndole a Central que vuelva a subir las tasas. ¿Que la suba más? Que vuelva a subir las tasas, sí. O sea, que encarezca el crédito, sí. Esto es el consumo, vamos a que ver enfríe más la economía. Mira, cuando hablas con Hacienda te dicen, la tasa hoy no está matando la economía, porque a pesar de la tasa alta que tiene Central, la economía crece menos de lo esperado, pero crece. Hoy esa es la visión que tiene desde Hacienda, que bueno, la tasa a nivel que está no está matando el crecimiento. El tema es que
La semana que viene vamos a conocer la inflación de junio oficial, como decías, Paulino, del INDEC, y ya estamos mirando en realidad la de julio, porque no solo va a impactar la suba de los combustibles, sino también hubo un incremento en lo que fueron las obras sociales, hubo un incremento de las prepagas, ¿sí? Un incremento en el sueldo de los porteros, que también eso impacta en las expensas, que impacta en lo que paga, bueno, en servicios específicamente relacionados al hogar. Entonces son varios factores que van a impactar en la inflación de julio, que va a estar por arriba así del 1,5% por el arrastre que ya viene del mes anterior, y obviamente otra vez complica las metas que tiene el Banco Central hacia adelante. Sabemos que son metas que no se van a cambiar, porque si vos desalineas las expectativas que el Central ancló desde principio de año, ¿qué es eso, digamos? Las metas es como alinear las expectativas que tienen los distintos actores, empresarios, consumidores, de que la inflación va a ser tanto, esa meta no la va a cambiar. Ahora hay que ver cuánto se le complica de acá a fin de año que se cumpla o que se acerque a cumplir esa meta entre el 12 y el 17%. Ya los analistas hablan de un 22, pero definitivamente 21,6. Creo que el cierre de la paritaria en la provincia de Nacho en torno al 27,4, que en realidad es 21,5 para este año, 2,5 porcentual retroactivo por el ajuste 2016 respecto a la pérdida de poder adquisitivo, más 3,4 de sumas adicionales por presentismo, etcétera. Ese acuerdo con los docentes validado hoy, que cierra finalmente uno de los conflictos gremiales más importantes en la provincia de Buenos Aires, me parece que mucho tiene que ver con esto que estamos hablando. Sí, es decir, tiene que ver con el inicio de la campaña también, ¿no? Bueno, las dos arrancan unos 10 días la campaña, tienen un candidato que es el ministro de Educación. No pueden estar justificando que no haya acuerdo en la provincia. Efectivamente, y a la vez el futuro ministro de Educación es el que tuvo la lapicera en esta paritaria también, ¿no? Para firmarlo, Finocchiaro, Alejandro Finocchiaro. Que el 14 de julio se convierte en ministro de Educación de la Nación. Sí, una pena que no pudo venir. Sí, efectivamente. Y lo cierto es que Finocchiaro, ¿quién va a ser el relevo de él en la provincia? ¿Está definido todavía? No, todavía no está definido. Tenés un anticipo muy importante a esta hora a propósito de Alicia Kirchner, en una provincia en Santa Cruz donde está sitiada por el conflicto, donde no se ha resuelto lo docente, tampoco lo estatal, hay cortes. A esta hora hay protestas, incluso había demandas frente a la Casa de Gobierno pidiendo la renuncia de la propia gobernadora. ¿Cuál es el adelanto, Nacho, a esta hora? El jueves va a estar Alicia Kirchner acá en Buenos Aires, va a pasar por el Ministerio de Modernización de Andrés Ibarra y va a firmar el compromiso de modernización. ¿Te acordás que ese también fue un adelanto aquí de La Lupa, que varios gobernadores firmaron el compromiso con Macri de no aumentar, entre otras cosas, la plantilla pública de estatales y a la vez impulsar concursos? Que eso es algo que también siempre se le reprochó al kirchnerismo y a Alicia Kirchner en estos 18 meses, de llenar el Estado de militantes. Bueno, se va a comprometer a impulsar concursos para el acceso a los cargos. Bueno, eso es relevante, definitivamente. O sea que termina zanjando diferencias y acordando, a cambio de recibir plata y descomprimir la situación social, mejorar las cuentas públicas provinciales en los próximos 3 años. Sí, está haciendo gestos, recordemos, en el Ministerio del Interior le abrió la puerta a Alicia Kirchner cuando había un sector en el gobierno nacional que decía hay que dejarla, o al menos lo que buscaban era asfixiarla, mejor dicho, ¿no? Bueno, hoy Julián Aguada se metió en campaña, estuvo en Florencio Varela, estuvo con Carolina Stanley, me parece que es una de las fotos también del día. Hoy habló Florencio Randazzo y en este caso ya no apuntó a Macri, como lo había hecho en la última aparición pública, sino a la mismísima expresidenta. Dijo, si tuviera procesos judiciales yo no sería candidato. Obvia referencia a la expresidenta Randazzo, que está buscando su espacio, además de por dónde ir en términos electorales. Y Massa hoy estuvo con la aplicación sobre la seguridad en La Plata y también estuvo en una fábrica en San Isidro. Le pegó al gobierno por el tema económico, dijo hay que cambiar el programa económico, y le pegó al gobierno por el tema seguridad. Alerta Buenos Aires. Y a la oposición por Alerta Buenos Aires, diciendo que ahora algunos que nunca resolvieron ni hablaron del tema seguridad se jactan de tener propuestas para resolver la principal preocupación de la gente. 2 temas que finalmente también van a ser caballito de batalla de Massa en medio de las propuestas. Y el spot de Tombolini, perdón que interrumpa, hablando de Massa, que fue bastante cuestionado. ¿Por qué? Porque hizo en la cocina de su casa, En la cocina de su casa dicen que, bueno, tiene como un ambiente muy grande. Él decía, la plata no alcanza en Almagro. Desde ese lugar. Sí. Más o menos como que un juez federal, la plata no alcanza, digamos. Se mete con los jueces, sí.
No, porque no pagan ganancias. Se mete siempre con los jueces. Digo, un juez, ¿qué más? No sé, un expresidente, la expresidenta, que diga la plata no me alcanza, Franco Macri, que diga la plata no me alcanza, qué sé yo. Pónganle el nombre. Polémico el spot, polémico y innecesario hacerlo así. Sí. Vienen más, dijeron por ahí. Tal vez busca eso. Algunos estrategas de campaña dicen, miren, lo importante es que hablen de vos. Es lo que le decían a Donald Trump. Que hablen mal, pero que hablen de vos. Es lo que le están diciendo a la expresidenta. Sí. Que está en eje, está en el centro de la escena. Pese a que no habla, finalmente sigue en el centro de la escena. Los propios estuvieron recorriendo la provincia de Buenos Aires. Scioli es un misterio, digamos. ¿Va a dar nota Scioli? Scioli está haciendo, viste, como de entrevistador. Se está moviendo por la provincia. El otro día estuvo en Mar del Plata, entrevistó al presidente de un club de básquet y le hacía preguntas sobre la realidad que está viviendo. Lo filmaba y lo subía a las redes sociales. Era como un mano a mano de esos que suelen hacer algunos periodistas que van caminando con las manos reflexivas. Presidente de Peñarol. Sí, cruzado de bracitos, ¿no? Con el presidente de Peñarol en Mar del Plata. Bueno, hablando de Mar del Plata, se habló mucho del tema del tren, de la polémica. Yo creo que en todos casos no hay duda de que es muy bueno tener un servicio ferroviario en Mar del Plata. Está la discusión respecto a que no puede tardar más de 8 horas, debería tardar 7 como máximo, parando en las paradas que ha dispuesto el gobierno de la provincia para incentivar también la conectividad de esas localidades en las cuales el tren va a parar. Tener un precio que está en la mitad del valor de colectivo lo hace atractivo en todos los casos. Tener un solo servicio me parece que es revisable y de cara a la temporada ojalá tenga 2 o 3 servicios. 200 pesos Pullman, 240 primera y después en vacaciones de invierno se duplica la tarifa. Es buen precio. Es barato. No, claro. Y podés comer por 50 pesos. Hoy veía que un remis desde el Aeroparque Jorge Newbery a la ciudad de Buenos Aires, al corazón porteño, cuesta 600 pesos. Sí. O sea, es más caro que un pasaje de low cost en estas aerolíneas que están empezando a vender pasajes. A propósito, empezaron la venta de pasajes de Santiago de Chile, Bariloche. Bariloche que abrió la temporada de esquí. Esperan receptividad de muy buena parte de público chileno. Una de las empresas de low cost ya empezó a vender los pasajes y se espera un ida y vuelta interesante también. Pero ¿cuál es el problema ahí, Paulino? Digo, porque yo veía la información y muchos criticaban a los remiseros. Y uno dice, el remisero cobra lo que le sale, lo que le cuesta en realidad, o lo que puede salir un servicio también de taxi si va hasta Ezeiza. Se centraba mucho la crítica sobre el laburante, ¿no? Eso tampoco está bueno. No lo digo por vos, pero yo creo que es descriptivo del costo argentino. Sí. Es decir, que un flete para traer la soja de Chaco al puerto de Rosario te sale lo mismo que enviarla de Rosario a China. Sí. Es descriptivo. Sí. ¿Qué sentido tiene traer los electrodomésticos que vos producís en Ushuaia o en Río Grande con incentivo fiscal, con desgravación impositiva, para que se afinquen ahí, traerlo en camión recorriendo 3.000 kilómetros con el costo que conlleva y el tiempo que demanda? Y no es solo el camión que lo transporta, sino el camión que va atrás de seguridad, que eso te eleva mucho más los costos. Cuando sale la comida, el estar fuera de tu casa, las horas extras. De que faltan ferrocarriles, incluso a Vaca Muerta para transportar la arena que necesitan para extraer el petróleo, necesitan trenes porque les eleva mucho el costo cada vez que va la arena para la extracción con el camión. Hay un tema de costos en la Argentina muy, muy profundo. Bueno, la protagonista excluyente, casi yo diría, del día de hoy es Lourdes, porque tiene todo lo que ha pasado en tribunales, que no fue poca cosa. Y además está aquí Juan Pablo Godoy Vélez, que es consejero del Consejo de la Magistratura, con él vamos a hablar. Y después nos vamos a meter de lleno en el tema competitividad con Jorgelina, pero también con Alberto Yuster, que es el director de la unidad de competitividad de ABCER, la consultora de nuestro querido amigo Dante Sica, que ha prometido el próximo lunes visitarnos para hablar ya de cuestiones más macros, inclusive en términos económicos. Pero ¿me contás cómo está la ciudad? ¿Todo Ahí te cuento cómo está el pronóstico, el clima con nuestro querido obelisco. 16 grados 7 décimas despejada la noche, pero lamentablemente mañana vienen las malas noticias. Se viene un día de miércoles, sí, porque mañana por las mañanas se espera nubosidad en aumento, probabilidad de lluvias y tormentas. Por la tarde-noche, cielo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones mejorando temporariamente con nubosidad variable. Una mínima de 15, una máxima de 18. Parece que la lluvia no nos va a abandonar hasta el domingo, pero bueno. Ojalá no sé, que son datos que no, el pronóstico lo rectifiquen. No, lo rectifiquen o lo rectifiquen. No importa, en cualquiera de los casos está bien. Bueno, qué nochecita, Lourdes, ¿eh? ¿Te ordenaste las ideas? Porque hay que procesar tanta información. Más o menos. Bueno, a ver, si podemos contribuir en algo. Primero, Martín Báez hoy fue de menor a mayor, digamos. Sí. Hoy pasó Martín Báez por tribunales y pidió ser sobreseído. Sí, pidió ser sobreseído, presentó un escrito,
volvió a separarse, digamos, de lo que son los negocios de su padre. Él dijo en Comodoro Pi, frente al juez que tenía que indagarlo, el juez Ercolini, que él, primero, que no sabía de qué se lo acusa en el escrito. Él dice, yo no sé cuál es la acusación concreta que hay en mi contra. Pero no es una acusación por lavado de dinero, asociación ilícita. Esto es por el direccionamiento de obra pública. Pero él dice, la cuestión que me están acusando es haber firmado cheques. Sí, yo firmé cheques, obviamente. Bueno, pero no parece poca cosa. Para contratos, pero para contratos reales, dice Martín Báez en su escrito. Entonces, no sé cuál es la acusación concreta que tienen contra mí. Está bien. Por lo tanto, le digo primero, díganme cuál es la acusación y después les pido el sobreseimiento. Bueno, primer tema. Segundo tema. Hoy detuvieron a 5 gendarmes por recibir sobornos en un tour de compras. Gendarmes en Salta, atente, porque es una polémica que va a crecer al compás de las investigaciones que se vienen dando. Simplemente lo marco. Porque los sobornos en la frontera generalmente los aporta el narcotráfico. Entonces se infiere que si una persona es posible de que lo sobornen para un tour de compras, imagínate, para pasar cocaína o para pasar drogas por la frontera. Que ese siempre fue el debate porque están metidos también los jueces del norte, Paulino. Los jueces del norte... Bueno, hubo un juez, el juez de Orán. El juez de Orán que estuvo involucrado en un proceso que desconozco cómo está y en qué situación procesal. En el gobierno el otro día le preguntaron, estaban definiendo a quién impulsaban para un juzgado en el norte. Y uno dijo, no sé cuál es el más idóneo, pero que sea honesto. Como diciendo... O sea, mirá vos lo que estamos pidiéndole a que un dirigente político, un dirigente gremial, un dirigente del fútbol, un juez, sea honesto. Ya ni siquiera que haga bien las cosas, sea honesto. Lo que pasó en Itatí, todo el pueblo casi estaba metido. ¿Cuántos prófugos hay todavía? No, quedan 2 prófugos nada más. Uno de ellos es el jefe de la banda, no me equivoco. Justo. Bueno, qué curiosidad. Bueno. Paraguay nos queda cerca. Hablando de prófugos, antes de entrar en el tema de video, la Corte hoy estableció jurisprudencia y dijo, si un trabajador pierde un reclamo por un juicio laboral, debe asumir las costas judiciales del proceso. Sí, yo creo que va en consonancia con lo que el gobierno nacional está hablando acerca de esta famosa mafia de los juicios laborales, que los trabajadores se la pasan haciendo juicios y por eso las empresas terminan cerrando. Básicamente este es el concepto. Sí. Lo cierto es por supuesto, como toda generalización, es absolutamente errónea, digamos. Obvio. Y lo cierto es que en este caso en particular yo creo que la Corte tiene razón. ¿Por qué? Porque el trabajador en ningún momento se presentó a hacer las pericias que le solicitaban. Él había dicho que había quedado con cierta discapacidad, sí. Y cuando le pidieron que se presente a hacer la pericia, obviamente para verificar el estado de incapacidad, nunca fue. La causa siguió avanzando, pero él nunca se presentó. Ergo, terminó perdiendo el juicio. No, bueno, claro, natural. Porque si vos no te pueden verificar la incapacidad, obviamente que un juez no puede fallar a favor tuyo. Lo que haría cualquiera que pueda constatar esa incapacidad es ir al otro día que lo convocan. Digamos. Lo cierto es que sí, como vos decías recién, Paulino, esto termina sentando un precedente para futuras causas judiciales a nivel laboral donde el trabajador va a tener que asumir todas las costas. Generalmente, y esto se entiende en derecho laboral, justamente es el famoso indubio pro reo, el indubio pro operario, porque el empleado es el eslabón más débil dentro de esta cadena. Entonces, siempre la justicia laboral, salvo excepciones, termina fallando a favor del trabajador. Bueno, la idea es que con este precedente que está sentando la Corte, la gente, antes de iniciar un juicio, lo piense bien. Bueno, pero es que es lógico, porque digamos, no se puede plantear un juicio y no asumir ningún costo, porque las decisiones, en todo caso, siempre tienen costo. Uno toma una decisión, beneficia y perjudica a determinados sectores. Es el famoso costo de oportunidad. Sí. Por lo tanto, luego asume las consecuencias. Uno lo que no puede hacer es no asumirla, es decir, no puede apartarse de que tiene consecuencias lo que hace, digamos. Entonces, la verdad es que acá era bastante curioso, porque planteaban la demanda, perdía o ganaba, no había costo, y podían demandar cualquier cosa, 1 millón, 2, 3, 20, 50, no había problema. Entonces me parece que la generalización es muy mala, pero esto va a, de algún modo, también limitar esa industria famosa del juicio, más fomentada por abogados que por trabajadores. Sí, para mí es riesgoso, Para mí es riesgoso. ¿Vos crees que es riesgoso? Sí, es riesgoso. Porque está cercenando muchos derechos también de esta Pero manera. si vos tenés cómo probar rápidamente una invalidez, una incapacidad... Vos sabés, Paulino, que los juicios laborales
son eternos en este país, como son la mayoría de los juicios. Y son los más rápidos, justamente. Bueno. Son eternos, pero los más rápidos. Yo he tenido juicios laborales que han durado 7, 8, 9 años. O sea, imagínate que lo que demora la justicia, algunos terminan hasta, ya la gente se cansa y dice, bueno, ya está. Paso otra cosa, por eso siempre, yo siempre como abogada le recomiendo siempre arreglar en conciliación. Salvo que sea muy complejo, arreglar en conciliación siempre es mejor. El foro laboral está colapsado. Hay más de 30 juzgados sobre 80 que están vacantes. Eso genera un retraso muy grande. De hecho, bueno, la agrupación de abogados que yo integro presentó una demanda oportunamente por un amparo por la situación de la crisis del fuero laboral, ¿sí? Justamente porque tenés edificios con acuse de derrumbe. Como bien decía acá la colega, desde que presentás la demanda pasan más de 6 meses en algunos juzgados hasta que tenés un primer proveído, ¿sí? La primera respuesta del juzgado a la presentación de la demanda, más de 6 meses. Disparate. Es un disparate, y eso hace que muchas veces los clientes le revoquen el poder o el patrocinio al abogado porque piensan que el abogado no está haciendo nada. Sí, por eso esto de la industria del juicio hay que tomarlo con pinzas. Es cierto que existen algunos pillos que hacen demandas de manera injustificada. Sí, algunos, varios. Como en todos lados. Sí, algunos varios, pero como pasa en todos lados, ¿sí? Por eso es bueno que tengan la condena. Y también hay jueces que planchan las causas. Por supuesto. De hecho, en Córdoba hay un grupo de abogados y también de médicos que fueron procesados por asociación ilícita. Exactamente, y es un fallo que sentó jurisprudencia. Exacto, pero y con respecto al fallo de la Corte, no es solamente el hecho de que si pierde el trabajador tiene que pagar. Lo que sucede acá es que se presume o se comprobó, para el caso, que había temeridad y malicia, ¿sí? Entonces, en esos casos ya hay, incluso también en otros fueros, jurisprudencia que hace justamente que la parte actora, que es la que inicia la demanda, tenga que pagar las costas del proceso. En este caso, por ahí es más importante porque existe el principio de gratuidad para el trabajador, ¿sí? Ese principio no se viola con este fallo. No, no, porque justamente... O sea, litigar puede, no paga antes. Lógicamente, si pierde y se comprueba la malicia, debe sí pagar. Claro, pero hay veces que se pierde porque no se puede llegar a demostrar algo. Vamos a suponer, un trabajador no puede llegar a demostrar la cantidad de horas extras que trabajó en negro y demás. Entonces, a veces las presunciones que favorecen al trabajador tienen un límite, ¿sí? Hay determinadas cosas que hay que demostrarlas. El móvil hay que demostrarlo, las horas extras trabajadas hay que demostrarlo. Llegado el caso de un acoso... ¿Un acoso laboral es lo más difícil de probar? Es dificilísimo de probar porque en general se da en situaciones a puertas cerradas solamente entre el jefe y la víctima, ¿sí? Que lamentablemente en nuestra sociedad muchas veces el acoso laboral va de la mano del acoso sexual, ¿sí? Entonces todas estas cosas hay que probarlas. Pero suele suceder en estos casos que si bien no se pudo demostrar, pero bueno, hay una duda razonable, bueno, en ese caso no se le van a aplicar costas a quien haga la demanda, justamente porque no alcanzó para probar, pero o sea, no había un accionar malicioso. Usted lo que dice, ¿sí?, es que cuando se compruebe el accionar malicioso, según lo que interpreta usted este fallo de la Corte, no habrá tribunal que se pueda eximir de condenar a pagar las costas a aquel que perdió el juicio. Después del fallo del 2x1, la obediencia de los tribunales inferiores a la Corte está en duda. Entonces, digamos, hacemos borrón y cuenta nueva, ponemos en comisión a los jueces y nombramos de vuelta por concurso y los hacemos concursar y estudiar. Los jueces sería bárbaro, sobre todo todos los juzgados que hay vacantes. ¿Sí? O que se haga el traspaso, alguna de las dos, pero que se le brinde alguna solución. ¿Cuántos del total de juzgados en la Argentina están vacantes? Usted me planteó... Del total, sinceramente no tengo idea. Porque eso es una mora del poder político, que es el que nombra a los jueces, digamos. El poder político a veces reclama celeridad. La magistratura de la Nación, ¿sí?, que es el que está paralizado hace un montón de tiempo. Ahora viene sacando algo, pero bueno, ahora están la deuda es grande. Están saliendo algunos. Porque digo, eso es importante, porque digamos, hablamos de la mora de la justicia, pero tenemos juzgados que no tienen jueces, o sea, no pueden tomar decisiones. Con lo cual terminan siendo subrogados y absorbidas esas funciones por otro juez que ya tiene toda la carga de su propio juzgado. En un momento también estuvieron cuestionadas las subrogancias. No te olvides de eso. Sí, también, tenés razón. Bueno, y antes de entrar en el tema debido, hoy hablando del Consejo de la Magistratura, fallo que deja afuera
a Sí, Ruperto Godoy. todavía no lo deja afuera, está a un paso de quedar afuera. ¿Por qué? Porque todavía no está firme esta sentencia, él tiene todavía la última instancia, que es la Corte Suprema. Ah, correcto. Todavía no apeló. No, Tiene 10 días. tiene 10 días para apelar porque es un recurso extraordinario. Pero la Cámara lo que dijo es que es requisito indispensable para ser consejero de la magistratura a Ser nivel nacional, abogado. ser abogado. Sí. Ruperto Godoy no lo era, lo había elegido el Frente para la Victoria. Ya el juez Lavie Pico, nosotros lo habíamos contado acá en La Lupa, que el juez de Contencioso Administrativo Federal había dicho que era inconstitucional el artículo ese que decía, de la ley, que decía que obviamente no hacía falta ser abogado. Bueno, ahora la Cámara ratifica esto que dice Lavie Pico, por lo tanto, para ser consejero de la magistratura se necesita ser abogado. Bueno, a propósito de todos estos temas, ¿usted cree que en la Argentina hay un código de ética para los abogados o no? Sí, lo hay. De hecho, está en la ley de colegiación. ¿Y cuál es la sanción para el que no lo cumple? Bueno, las sanciones son graduales, ¿sí? Pero hay sanción. Porque hay incumplimientos, si se quiere, o sea, que faltas que son... a este como todos, tenemos que ni siquiera faltas se leves. presentó. ¿Le corresponde alguna sanción porque lo hizo con real malicia, digamos, generando que todo un proceso judicial esté abocado a una causa que nunca debió prosperar? Bueno, hay que ver primero que nada si la inasistencia del trabajador a las pericias se debe justamente a alguna responsabilidad del abogado o no. Digo, porque hay veces que realmente la gente, hoy en día pasa mucho con los celulares y especialmente con los trabajadores, que la gente, bueno, tienen un celular, no sé, lo pierden, como son con tarjeta, pierden el chip, no recuperan el número, los colegas no tienen forma de ubicar al trabajador y a veces suceden este tipo de problemas por los cuales, bueno, se ausentan a una audiencia. Suponiendo que por el estilo. Suponiendo que hay una responsabilidad del abogado, y sí, seguramente. ¿Cuál es la pena? Ninguna. El abogado sigue ejerciendo, no es que el código de ética implica que le el código de ética llega hasta la sanción de inhabilitación. ¿Y tienen sancionados? Sí, sí, ¿Hay abogados? Hay abogados sancionados, sí, eso lo pueden verificar en el la Ciudad de tribunal. Buenos Aires? Sí, en el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados. Mire usted. Sí, sí, hay. Conocer, digamos, algún caso. Bueno, ¿qué está pasando en la justicia? ¿Hay revuelo? ¿Hay pelea y discusión política? ¿Hay enfrentamiento con el gobierno? ¿Qué está viendo? Bueno, es algo similar a lo que pasaba en el 2015. Siempre cuando se vienen las elecciones se mueve un poquito el avispero, sobre todo en el fuero federal, ¿no? La verdad es que hay una muñeca ahí política que también tienen los jueces, son tiempistas, saben los momentos oportunos para resolver o reflotar determinadas causas que, bueno, duermen el sueño de los justos durante años y después, llegado el momento... Pero eso no habla bien de un juez. El juez tiene que buscar la verdad. No, seguro que no, siempre. Seguro que no. Pero bueno, es la justicia federal que tenemos. Es el Ollarvide, digamos, de otro tiempo. Y ojo, en esto yo también quiero marcar una gran diferencia entre lo que es por ahí la justicia federal, que está obviamente mucho más politizada que el resto de la justicia, de lo que es justicia ordinaria, donde sí encontramos por ahí jueces que son mucho más independientes que los jueces federales. Probablemente por eso no los conocemos, porque son muchos más probos, lo hacen apegado al ejercicio de la ley, buscando la verdad. También los hay, naturalmente, porque si no sería un desaguisado esto, ¿no? Sí, sí, seguramente que sí. ¿El traspaso lo ve viable de la justicia a la ciudad o no? A ver, yo deseo que se haga porque la justicia de la ciudad es una justicia mucho más efectiva, es mucho más rápida y mucho más próxima al ciudadano, ¿sí? Y desde esa convicción yo creo que lo mejor para todos va a ser que haya un traspaso, ¿sí? Y a la larga se va a notar una justicia mucho mejor para la gente. Lo que veo es que primero que nada, hasta las elecciones de octubre no se va a mover nada, porque el traspaso genera resistencia y genera, si se quiere, que se pueda explotar políticamente digamos, este proyecto. Entonces, para evitar... Eso quiere decir que en campaña no se puede discutir si algo es bueno o es malo, hay que postergarlo porque todo lo pueden usar a favor o en contra, con lo cual hasta noviembre, en el mejor de los casos, usted no ve
el traspaso. Yo no veo que se haga el traspaso por lo menos de acá a noviembre. Sí, ¿Y el traspaso? Ojo, por ahí, el lunes que viene por ahí sale y bueno, le tapan la boca. Lo dudo. Pero ¿Y no el lo traspaso creo. empezaría por la justicia? En principio, los convenios son por la justicia penal, ¿sí? La justicia penal ordinaria, por supuesto, ¿sí? Y la justicia del consumo. También el registro de la propiedad inmueble y la IGJ, ¿sí? El de las personas jurídicas. De justicia, digamos. Sí. Que hoy tiene asentamiento federal y que pasaría a tener una órbita de la Ciudad de Buenos Aires. De la Ciudad de Buenos Aires. O sea, todo aquello pasaría a ser todo local. ¿Sí? Porque acá tenemos una confusión con esto de que la capital federal sigue siendo capital federal, pero a la vez es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde tenemos superpuestas unas cuantas funciones. ¿Han suspendido muchos jueces en la ciudad, en el Consejo de la Magistratura? No, salvo el caso de, ¿se acuerdan de Lali Parrilli? La de la jueza que salió filmada en todos los noticieros. Pateando... ¿Cómo decía? Ninguna rubia acá o algo por el estilo. Salvo ese caso, han habido sí sanciones, pero ningún juez fue removido. Sí. Pero también es una justicia mucho más joven, ¿eh? Son menos de 20 años. ¿Cuántos son los consejeros hoy? 9. Los consejeros son 3 por el estamento de la legislatura, 3 jueces, 3 abogados. ¿Y eso está funciona? mucho mejor repartido, sí, porque está mucho mejor repartido que a nivel y nacional. es mucho más equilibrada la fuerza respecto a nivel nacional, claro, porque a nivel nacional la política manda, sí. En cambio, o sea, la política nombra a los jueces y la política saca a los jueces. Sí, lamentablemente es así. Y en definitiva cambian los gobiernos y sigue igual. Godoy, gracias por este ratito. Muy gentil. Muchas gracias por invitarme. Hasta la próxima. Siempre es bueno conocer personas vinculadas al mundo del derecho y en particular los que toman decisiones del Consejo de la Magistratura, ni más ni menos que es el órgano competente para nombrar y al mismo tiempo sacar jueces, en este caso en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, nos metemos lleno en el tema debido. Bueno. Porque ahí, en principio, el fiscal Stornelli pidió prisión preventiva e indagatoria debido por una causa de Río Turbio. Pidió la indagatoria, el desafuero, la detención, en ese orden. Bien. ¿Por qué? Porque para poder detenerlo se necesita el desafuero. Por lo tanto, primero, para que haya un desafuero, el juez Rodríguez, en este caso, que es el que tiene la causa, junto con el fiscal Stornelli, están investigando desvío de fondos, para que se entienda, sobre dinero, más de 26.600 millones de pesos que le habían dado el Estado Nacional a través de más de 400 convenios entre el Ministerio de Planificación, la UTN, que es la Universidad Tecnológica Nacional, con sede en Santa Cruz, que a su vez había formado una fundación para realizar directamente el desvío de fondos a través de la universidad. ¿Por qué? Porque encima la universidad, siendo intermediaria de estas obras que iban a realizar para la remodelación de lo que era el tren de Río Turbio, un tren que funcionó el día que se presentó, sí, que en campaña de Alicia Kirchner. Carbón de Río Turbio, digamos. 26.000 millones de pesos. Sí. Eso es lo que se destinó. 10 veces lo que van a costar las pasos al valor de hoy, claro, porque esa plata es de los últimos 10 años. Entre 2009 y 2015. Qué bárbaro. Y esto puede abrir una caja de Pandora, puede haber más todavía. O sea, precios actualizados son 100.000 millones de pesos, digamos. Están implicados en esta causa porque no solamente el fiscal Stornelli pide la detención y el desafuero, obviamente el desafuero es para Julio De Vido, que es el actual diputado nacional, pero también pide la detención para otras personas que Barata, supongo. Barata, que es el segundo, para Jorge Mayoral, que fue el ministro de Minería, porque él era el encargado de hacer todo este proyecto. Correcto. Allí, después para el rector de la UTN, Esa gente puede empezar a hablar, ¿no, Lourdes? Si quieren hablar, te digo, a ver, si les llegan a detener a todos, porque la detención es para todos, no solamente para Julio De Vido. El rector de la Universidad Tecnológica Nacional detenido, el tipo va a decir, pero, yo le voy a contar. Señor Broto va a decir, en realidad, yo no tuve nada que ver. En realidad no era yo, en realidad me convocaban a Casa Rosada y me decían, me daban muchos consejos y bueno, capaz que fallé. Bueno, y entiendo que puede ser que sea una de esas las cosas que porque diga, a ver, ¿no? lo que está claro es que el tren nunca funcionó, la plata no llegó a donde tenía que llegar, la obra no se hizo, o sea, eso es más que evidente, hubo desvíos de fondos, eso está probado. Y comisiones del 21%, Paulino. ¿Cómo comisiones del 21%? Claro, como entre la facultad y la fundación de la facultad, dependiente de la UTN, hacían de intermediarios, se les pagaban aparte comisiones
del 21% por hacer intermediación. De hecho, el mismo, bueno, eso es lo que hay que ver. De hecho, lo que dice el fiscal Stornelli, que al decano de la Facultad Regional de Santa Cruz también le corresponden las negociaciones incompatibles, porque él formaba parte de la fundación y no podía estar, digamos, en los dos lados en los del dos mostrador. lugares, porque la universidad le daba a la fundación para que haga las obras. Aparte, o sea, él, firmaba los cheques y él los cobraba. Claro. Ahora, en el video se lo vio mal a Devido, ¿eh? Hoy. Yo acostumbrado a verlo a Devido con otro temple. Pero habló. Está como un pollito mojado. Sí, pero habló y no hubiera hablado. ¿Y qué dijo? El Devido de otro momento omnipotente no hubiera hablado, Paulino. Dijo que primero es parte de la campaña del PRO. Sí, primero dijo que no tenía ningún pedido de indagatoria, lo cual es cierto, en eso le doy la derecha a Devido, porque está el pedido de indagatoria hecha por el fiscal y es el juez Rodríguez el que va a determinar. Puede validarlo y darle lugar o no. Yo creo que lo va a validar, por lo menos la indagatoria la va a validar. Yo no sé cuál va a ser la determinación que tome el juez Rodríguez en cuanto al pedido de desafuero y la posible detención luego de Devido. Ahora, para el desafuero necesitan 2/3 partes del total de los integrantes de la Cámara de Diputados. Claro. Por más que Camaño dijo, Graciela, que el Frente Renovador apoyaba, por más que el GEM acompañe, por más que Cambiemos lo vote, como dijo el mismísimo Mauricio Macri cuando dijo acá se terminaron los privilegios, después de ciertas complicidades que la propia Carrió había denunciado respecto a ese Julio Devido, que era el presidente de la Comisión de Obra Pública en la Cámara de Diputados, etcétera. La izquierda va a acompañar. Yo no creo que le alcance al Frente para la Victoria para obstaculizar ese desafuero, ¿o me equivoco? Va a estar ahí el... O sea, ¿hoy no tendría los números o sí? Depende de un hilo. Movimiento Evita, ¿qué va a hacer? El que está recostado en Randazzo. Hay quienes dicen que puede llegar a apoyarlo, ¿eh? O sea, podríamos tener apoyar al desafuero. ¿Cuál fue el último desafuero? Porque Menem no lo lograron. La Patti no lo dejaron asumir. A Patti no lo dejaron asumir, Luis Patti, por delito de lesa humanidad. Hay un caso en 2001 de un senador puntano. Ya te lo busco. Senador puntano. Sí, no recuerdo. Ya te lo busco. Sí. Pero bueno, con Julio Devido, no es la primera vez que el Congreso tiene que tomar una determinación. Recordá que en el marco de otra causa, para poder allanar su vivienda, una casa en el partido de Zárate y su departamento, tuvieron que pedir autorización al Congreso. Que se la dio. Que se la dieron. Pero era una autorización para un allanamiento. Para poder allanar. Lo cual es ridículo porque en el medio sacó todo lo que podían encontrar. Bueno, pero le tuvieron que pedir la autorización y la autorización estuvo en su momento. Bueno, ya viene Alberto Schuster, nos metemos de lleno en competitividad. Es el tema del día. Si Devido le propinan el desafuero, le asestan un golpe, yo diría, dramático a ciertos sistemas de complicidades en la Argentina de los últimos años. Bueno, ¿puedo dar...? Que caiga Devido, pasa ruido. ¿Me dejas leer una frase que destaca el fiscal? Dice, vale la pena reiterarlo, pero Devido, Barata, Álvarez y Mayoral, Álvarez actualmente es ministro de Alicia Kirchner en Santa Cruz. Exactamente. Tenían desde su rol de garantes el deber de conservación de los bienes custodiados junto al deber de supervisar y de fiscalizar el cumplimiento de las obras encomendadas a ICRT. Es claro, no hicieron nada. Alberto, gracias. Un gusto. Qué lindo libro, ¿eh? Junto a Sergio Bernstein. Sí. Dueños del éxito, cómo lograr una Argentina competitiva, inclusiva y próspera. Casi nada. Si usted tiene el secreto, no te vayas. Ya venimos, el secreto y la fórmula del éxito la cuenta él. Elegancia. ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC, compromiso con los trabajadores.
Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. En Tigre seguimos creciendo con más obras para que vivas cada vez mejor. Ampliamos caminos para que puedas circular mejor. Construimos pasos bajo nivel para que ganes tiempo y seguridad. Trabajamos en pavimentos vecinales para que el asfalto llegue a tu casa. Estamos construyendo la Plaza Canal junto con San Fernando. Mejoramos la infraestructura de los polideportivos y vamos por el número 18 en el barrio La Mascota. Además, trabajamos constantemente en desagües pluviales, en la remodelación de centros comerciales y en nuevos edificios para la cultura. En Tigre, no paramos de crecer. Sigamos creciendo. Tigre, municipio. Varonil viste a Paulino Rodríguez. Somos líderes en la confección de indumentaria corporativa. Varonil, la diferencia entre ponerse ropa y vestirse. ¿Sabías que en ProvinciaNet podés hacer todo más rápido y más fácil? Podés pagar todos tus impuestos o servicios, en efectivo o con débito, con o sin factura. También podés extraer dinero, recargar tu SUBE y tu celular. ProvinciaNet, pagas como querés. Vivamos mejor con el Hospital Jusey y la Maternidad Santa Rosa. En el hospital continuamos con las mejoras en oncología, hematología, oftalmología y la ampliación de la sala de internación. Y en la maternidad seguimos con las obras. Así todas las familias pueden acompañar más cómodas a sus hijos recién nacidos. En Vicente López, trabajando juntos, seguimos mejorando. Vivamos Vicente López. Me divertí yo. ¿Sabías que Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de internet Wi-Fi? Vas a tener megas de sobra para navegar, descargar, subir, likear, hashtaguear o viralizar lo que quieras. Y además, telefonía con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Y como si esto fuera poco, televisión con más de 60 canales HD. ¿Querés más? Con Sudeco convertí todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y T-Play. Todo por 1.098 pesos finales por mes con HD gratis por 6 meses y los siguientes 6 meses al 50% off. No esperes más, llama ahora al 6380-0000. Telecentro te conecta a todo. Impecable como siempre. Mirta Ernesto es, ¿no? Mirta Ernesto. Ay, qué bueno, le agradezco que siempre me está vistiendo ahora. Muy buena hoy, unos por looks. cierto. Muchas gracias, Pau. Bueno, Jorgelina, a ver, hay una mesa que está discutiendo el consumo y hay otra que está discutiendo qué hacer con la tasa de interés. Las dos cosas están pasando en el gobierno. Sí, así es. En realidad lo que está pasando es que hay muchos indicadores de consumo que dan positivos, que son lo que vemos acá siempre, motos, autos y créditos hipotecarios en varias variables, ¿no? Que cada vez se impulsó con el tema de dar más créditos en pesos a tasas más accesibles. El problema es que no arranca y no termina de arrancar lo que es el consumo en los hogares. El consumo explica en buena masivo, medida la economía, digamos. Claro, el consumo que se ve en los supermercados y en shoppings, más que nada por números del INDEC y por los números que van siguiendo varias consultoras privadas que fueron convocadas por el gobierno, específicamente por el secretario de Comercio, Miguel Brown, para decirles, bueno, ¿qué está pasando? Para tratar de entender un poco el gobierno, ¿qué está pasando con esa parte del consumo que no terminan de entender por qué no reactiva cuando hay indicadores que los famosos brotes verdes, los que yo hablan, sí empiezan a reactivar? Ya hubo más de una reunión que conduce Brown con estas consultoras, que está Sentia, está también Cantar Panel, están Nielsen, son varias consultoras de consumo que van siguiendo estos números, incluso consultoras que siguen las ventas de electrodomésticos, un poco para juntarse con el Ministerio de Producción para ver qué es lo que está pasando en el consumo masivo, porque lo que te decía, depende de dónde estés ubicado en la pirámide de ingresos, ¿no? Si vos mirás las compras de moto, las compras de auto, las compras de departamento, es una parte de la pirámide de clase media alta que fluye,
contra una base en la pirámide que te dicen, bueno, resignaron hasta compra de alimentos. Que es lo que refuerza la tesis de la oposición de que hay que cambiar el plan económico porque es un plan para pocos que beneficia a pocos. Ahora, ¿cuál es hasta, te digo, hasta lo divertido de las internas propias del gobierno? Es que mientras el Ministerio de Producción está mirando esos números de consultoras privadas y les dicen, bueno, vengan a ayudarnos a entender qué es lo que pasa con el consumo, del Ministerio de Hacienda siguen otro número, que es el de cuentas nacionales, ¿sí? Que muestra un poco todo lo que produce la economía, se ve el número de inversión, de exportaciones y ahí se hace un cálculo para ver cuánto está creciendo el consumo. ¿Por qué? Desde Hacienda creen que esos números que dan las consultoras privadas no explican todo el consumo porque no siguen servicios, porque no están ajustados bien los precios y porque dan una parte de la realidad que no explica todo el consumo masivo de la Argentina. Ahora, siguen dos números distintos. Cuando se juntan, a mí lo que me dicen, bueno, yo les pregunto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa cuando se juntan en las reuniones de gabinete? Porque tienen que contrastar los números. Bueno, no, ahí sí nos ponemos un poco a analizar todo. Pero lo cierto es que hoy se están mirando esos números de dos ministerios distintos. Alberto, gracias por este ratito, bienvenido. ¿Y cómo se resuelve? Porque los problemas son varios, ¿no? Con tiempo. ¿Pero están en el buen camino y en la buena senda? Yo creo que sí. Hay cosas que se hacen mejor, otras que se hacen peor, se equivocan, como en cualquier gobierno. ¿Por ejemplo? Bueno, algunas medidas, por ejemplo, qué sé yo, no instalar este tema que es real, que son los abusos con las discapacidades. Entonces, primero instalar el tema y después hacer lo que tienen que hacer. O sea, primero debieron hacer la auditoría. Claro, y después se instala el tema y parece un gran escándalo, tienen que ir para atrás. O plan progresar, digamos, que dejaron de pagarlo y ahora dice que lo van a pagar y van a controlar el nivel de escolarización. Pero son problemas instrumentales típicos de gobiernos que, como cualquier gobierno, tienen que aprender. Vos decime si el gobierno de Trump está haciendo todo lo que se hubiera pensado que es la lógica económica, social o política. No, el pueblo lo eligió, están yendo por su camino, por ahí les va bien, por ahí les va mal. Pero lo que quiero, volviendo a nuestro país, es un gobierno nuevo, un gobierno que hay que darle la chance de que aprenda, hay que tener paciencia, somos un pueblo muy ansioso. Por algo tomamos tantos ansiolíticos, digamos. Claro, no, y sí, está bien. Y además, mucho café, mucho té, mucho mate, digamos, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, y además le tocó bailar por una situación que es una crisis que no estalló, pero una macroeconomía que era un desastre. Entonces yo creo que hay que darle Ahora, tiempo. ¿El dólar en 17.20 es competitivo o no? ¿O está retrasado? Depende de los sectores, depende de los sectores. En términos macroeconómicos generales. No, macroeconómicamente en general diríamos que está un poco atrasado. Yo no te puedo decir cuánto tiene que ser exactamente, no, está bien, pero cuando vos haces la relación entre los costos salariales convertidos a dólares, dividido por la productividad que tiene la Argentina, que es bajísima, te da costos laborales unitarios en el cual en ciertos sectores contra países que trabajan con la misma tecnología, con la misma o mayor productividad y con costos salariales en dólares mucho más bajos, vos no podés competir. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo la industria, la indumentaria, el calzado. ¿Pero contra quién? ¿Contra Chile? Y contra Tailandia, ¿no? Contra Tailandia, contra Indonesia, contra China. ¿Y se puede plantear una competencia contra esos países? Hay algunos sectores que hay que darles oportunidad de convertirse, como esto que te estoy diciendo, y hay algunos que lamentablemente, y mirando objetivamente en un mundo abierto, les va a resultar muy difícil, porque vos tenés problemas de escalas con Brasil, tenés problemas de escala con Chile, y tenés problemas con China, tenés problemas de mayor competitividad que tiene Chile, y tenés algunos problemas con países del sudeste asiático, que ya te digo, lo que pasa es salario mucho más bajo, tecnología igual, productividad mayor o igual. Y ahora el industrial que no está viendo dice, bueno, pero antes me protegían, me cuidaban, cerraban. Eso es la historia de la Argentina, perdóname, porque el problema, y quiero ir a las razones de este libro. Las razones de este libro empieza diciendo, acá tenemos un problema. ¿Cuál es el problema que tenemos? 30% de pobres. Pocos países o ningún país con el ingreso per cápita que tiene promedio Argentina, paridad de poder adquisitivo, tiene 30% de pobres. Pero eso agregale, chicos que no estudian ni trabajan. Crecimiento económico paupérrimo en los últimos años. Si vos agarrás el promedio de los últimos 70 años, el crecimiento económico argentino promedio es de los menores del mundo.
Tenés una política económica, macroeconómica que está totalmente distorsionada. Tenés problemas para crear empleo. Entonces, en una situación, yo te puedo seguir mencionando, pero vamos a abreviar. Tenés una situación que yo creo requiere alguna urgencia para hacer algo. ¿Por qué a este ritmo? Nos puede tocar algo mejor, peor, Brasil puede mejorar un poco, ¿no? Pero vamos a seguir creciendo al 2%. Y nosotros, para sacar a la gente de la pobreza, tenemos que crecer al 5 o 6% durante unos cuantos años. No menos de 10, 12, 15 años. Como han hecho otros países, como ha hecho Corea, como ha hecho Chile, son ejemplos de países que han mejorado su competitividad. Este es el origen del libro. Ahora, el problema es que nosotros vemos que con las mismas políticas que aplicamos 70 años, no vamos a lograr nada mucho mejor. ¿Y este gobierno es distinto? Entonces tenemos que cambiar. ¿Y es distinto este gobierno? En el pensamiento distinto vamos a ver que lo logre, pero claramente en el pensamiento distinto. Ahora, ¿cómo hacerlo? Porque el problema es que vos, para mejorar la competitividad, tenés que hacer cambios estructurales en la economía. Muchos de los que estaban hablando en el panel anterior, y muchos más. Entonces, para hacer esos cambios, por suerte estamos en un sistema democrático. Y un sistema democrático, para hacer esos cambios, hay que llegar a acuerdos. Hay que llegar a acuerdos en ciertas cosas que vos no podés poner en una puja electoral. Vos no podés poner la política educativa en una puja electoral. Vos no podés poner el tema de la lucha contra las drogas en una puja electoral. Vos no podés poner el sistema de justicia en una lucha electoral. Es 5, 6, 7 cosas fundamentales en un país que tenés que sacarlas de la lucha electoral. ¿Cómo se logra? Obviamente con acuerdos. La pregunta es, ¿y esta política puede llegar a acuerdos? Nosotros creemos que sí, pero tomando conciencia que tenemos un problema serio. Y yo creo que esa conciencia se está tomando. Si nosotros vimos muchos años, y no me refiero a los últimos 12 años de gobierno, para ir a un gobierno en particular o sí, claro, de la era anterior, sino que venimos con problemas de país cerrado desde hace 60 años. A ver, Argentina, en el año, si querés un poco de historia, en el año 30, para paliar la crisis, como muchos países lo hicieron, se cerró. Ahora, los países después de esos años se abrieron. Argentina ha sido cerrada. Entonces tenemos un país con un comercio exterior per cápita chiquitísimo, importaciones más exportaciones dividido la población, muy chico. Inversiones per cápita muy chicas, mercado de capitales muy chico, por lo tanto tenemos un producto de ingreso bruto chico. Ahora, cuando vos querés ver cómo tenés que hacer, tenés que mejorar lo que el libro menciona como el ecosistema competitivo. Y ese ecosistema hoy es el desafío de este gobierno y de cualquiera que venga. De cualquiera que venga, no solo de este gobierno. La última, Jorgelina. Sí, la semana pasada estuvo Hugo Sigman, el presidente de Grupo Insub, diciendo un poco en una reunión de empresarios que el gobierno debería elegir qué sectores tienen que ser competitivos. Y mencionó, entre otros, software, biotecnología, siderurgia y energía. ¿Usted coincide con esta visión de que hay que elegir ciertos sectores para ser competitivos y ciertos sectores directamente protegerlos? Sí, hay países, a ver, como pauta por los siglos de los siglos, no. Transitoriamente puede ser, porque vos tenés en los sectores menos competitivos de la Argentina 500.000 empleos. Sumale la gente que no trabaja ni va a poder volver al mercado de trabajo. La gente que está excedida en cantidad en el Estado, que después volver a la actividad privada va a resultar muy difícil. Entonces vos no podés dejar todos los sectores desprotegidos. Hay que darle horizontes. Hay algunos sectores que no los vamos a poder tener, como te dije antes, en mi visión. Ahora, hay ciertas políticas que cualquier gobierno hizo en su etapa de evolutiva, desde Estados Unidos hasta Alemania. Alguien dijo, agarren un pero para iPhone. ser más concretos, ¿hay un sector que para usted no pueda llegar a ser competitivo en la Argentina? Y la producción de los productos electrónicos, computadoras, teléfonos celulares y todo eso es imposible. Es imposible. Ahora, ¿habría que importarlos? Lo tenés que, por supuesto, tenés que, como hacen la mayoría de los países. Sí. Ahora, tenés que desmantelar toda una provincia, o casi la mitad de una provincia, sí, tenés que darle tiempo. El gradualismo en ese sentido que ha adoptado el gobierno yo creo que es razonable. Lo que pasa es que esto no puede durar 20 años. Alberto, gracias. Un gusto. Saludos a Carlitos. Muchas gracias. Bueno, Dueños del Éxito, esa es su obra que vale mucho la pena poder leer. Lo escribió con Sergio Berestein. Pausa, ya venimos. En la hora 3 de Belén nos espera la vuelta. Dale.
Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de internet Wi-Fi. Tenés megas de sobra para navegar. Descargar, subir, likear, hashtaguear o viralizar lo que quieras. Además, telefonía fija con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Y como si fuera poco, más de 60 canales HD. ¿Querés más? Convertimos todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play. Todo por solo 1.098 pesos final por mes. Telecentro te conecta todo. ¿Y vos cuándo venís a visitarnos? En Salta siempre te estamos esperando. Bueno, ¿trajiste algún embarazo? Bueno, me quemas las premisas. ¿Pero hay o no? Sí, hay. Siempre Se viene un vicuñito, te digo, o un chinito. ¿La China Suárez embarazada? Sí, ¿En serio? sí. Está embarazada, ellos planifican casarse el año que viene, también lo habíamos anticipado en nuestra hora 3. Muy bien. Nuestra hora 3. Y sí, y quien termina de confirmarlo fue Luli Fernández, que dijo que tenía una fuente así muy cercana, entonces debe ser bueno, uno debe de ser los la dos. China. La Sí, China. o Benjamín. Me encanta, va a salir hermoso seguro. Sí, bueno, digamos que los padres hablan por sí solos. Respecto a lo del bailando, Peter Alfonso es el que trajiste vos como dato que renuncia, ¿sí o no? Exactamente, volver a estar, me hiciste todos los deberes. Sí, sí, porque en realidad, viste que él se dedica también a la actuación. Y Polka le dio una posibilidad en Las Estrellas, que en este momento, bueno, estamos compitiendo, digamos, ¿no? Bueno, entonces se suma a ese elenco y dice que no puede con todos los compromisos y que ya el bailando fue un desafío de muchos años. Quiere probar algo nuevo, me parece bien. ¿Y algo breve? ¿Qué más le tenías para la hora 3? Y mirá que ya me estaba... a Susana Jiménez, me estaba macheteando. ¿Qué pasó con Susana? Bueno, tiene ese juego de los bebés, viste, un poco polémico. No lo vi. Su gateo se llama. Su gateo es el juego de los bebés que compiten. Dice que en realidad está vulnerando los derechos del niño. Hay algunos conflictos con... qué sé yo, no sé. Es un tema, no lo vi, no sé. Sí, no, es una competencia de dos nenitos que van gateando y el que llega primero gana el premio. Bueno. Me parece muy Como feliz. antes se hacía con los animales, bueno, ahora lo hacen con los bebés. Bueno, justamente, no parece muy feliz en principio, pero no lo vi nunca. Bueno, a ver, rápida agenda, impecable Belén por el hora 3. Rápida agenda, mañana el tema central es que el presidente viaja a la cumbre del G20 en Hamburgo. Viaja con Emilio Monzó, que está cada vez más cerca del presidente. Se llamó a silencio, no hace declaraciones, no las va a hacer, no habla ni en on ni en off, pero cada vez está afianzando más el vínculo que supo tener durante la campaña. Va a la cumbre del G20, van a intentar hacer un acuerdo de información financiera. Así es, Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, va el jueves. Y Va el ya jueves. va a ir todo el equipo, digamos, de Economía y de Hacienda que va a estar preparando lo que es el G20 para cuando sea en Argentina. Correcto. El año que viene. El año que viene, que sería en Mendoza. Sí. Vale la pena decir que hay cumbre bilateral con Theresa May y también con Macron, el presidente francés, el joven presidente francés, que está impulsando una reforma política que aspira a reducir por caso el número de congresistas en Francia, para bajar el costo de la política. Miren Macron, qué atrevido. Bueno, está Camioneros negociando en el Ministerio de Trabajo, atentos porque si no prosperan las negociaciones puede haber medida de fuerza, y diputados debatería responsabilidad empresaria. Debatería, lo pongo en potencial porque hasta esta hora de la noche todavía no estaba destrabada la discusión en particular, que es la que quedó pendiente el miércoles pasado, luego de haber validado la discusión justamente en general. Bueno, foto del día. Me parece que el protagonista habla por sí solo, por el peso específico, por el rol que tuvo, por lo que implica, por lo que representa, porque además Hablen con Julio fue la tapa de un libro y en realidad era buena parte de lo que la Argentina empresaria dijo, habló, contó durante más de una década. Este superministro que acompañó el día 1 al día final de gestión de Cristina Fernández de Kirchner, todo el proceso del kirchnerismo está apuntado por la justicia, le han pedido la indagatoria, el desafuero y la prisión preventiva. Un fiscal, veremos qué hace el juez. En el Congreso, yo le tengo fe. El horno no está para bollos. Increíblemente le tengo fe. Discusiones muy ásperas. Deben o se requiere 2/3 partes del total de integrantes de la Cámara de Diputados.
Para matizar, ¿puedo poner mi foto del día? Bueno, hoy la pones, sí, dale. Y que el horno no está para bollos, ¿entre quién? Entre Luciana Salazar y Amalia Granata, porque Luciana, ¿con quién rompió? Con Redrado. Y se mete en esta contienda Amalia Granata, que también está metida en política. Para mis compañeros, los que están en el panel. Candidata en Santa Fe. Muy bien. Bueno, nos vamos. Mari, claro, gracias. ¿Cómo va River? Está 0-0 River, tranquilos, por ahora. ¿0-0? 17 minutos. Chao, me quedo con el timón, naturalmente, de la economía. Gracias, hasta mañana, pásenlo lindo.